Historia 1. La voz en el cementerio de Salamanca. Hacía años que no iba al cementerio. Aunque vivía en Salamanca, siempre evité cualquier lugar que me recordara la muerte y el adiós. Pero esa semana algo me preocupó, un extraño anhelo, como si hubiera dejado algo importante sin terminar. Entonces decidí ir al cementerio a visitar la tumba de mi abuelo, que no había visto desde su entierro. Fui a última hora de la tarde, con el sol casi poniéndose, porque imaginé que habría menos gente. Me sentí un poco avergonzado por ir después de tanto tiempo, pero pensé que era el momento de finalmente hacer las paces con el pasado. El cementerio estaba vacío. Un denso silencio envolvió el lugar. Parecía que hasta el viento respetaba el silencio de los muertos, y caminaba lentamente, sintiendo un escalofrío constante, pero ignorándolo. Mientras me acercaba a la tumba de mi abuelo, algo empezó a molestarme. La sensación de que alguien me estaba mirando era intensa. Miré a mi alrededor, pero todo estaba en silencio. Yo era el único allí. Coloqué las flores que había llevado sobre la tumba y me incliné, diciendo una oración rápida, agradeciéndole por todos los buenos recuerdos que tenía con él. Cuando terminé, sentí el silencio a mi alrededor de una manera casi aterradora. Solo yo, la tumba y ese silencio pesado, que parecía querer decirme algo. Entonces decidí levantarme e irme, pero tan pronto como comencé a caminar, escuché un susurro. No era una voz fuerte, sino suave, distante, como si alguien intentara llamar mi atención sin hacer demasiado ruido. Diego. Me quedé paralizado. Estaba seguro de que nadie sabía que estaba allí y, hasta donde yo sabía, nadie me había seguido hasta el cementerio. Giré la cabeza lentamente, de cara a la tumba. El silencio era aún más denso ahora, tan profundo que mis propios pensamientos se sentían ahogados. La voz continuó, Diego. Esta vez, un poco más clara. Me quedé allí, sin saber qué hacer. Una parte de mí pensó que era mi imaginación, que tal vez era el viento susurrando entre las lápidas. Pero se sintió tan real. Cerré los ojos, tratando de respirar profundamente para calmarme. En ese momento sentí una ola de frío recorrer mi cuerpo, como si alguien hubiera pasado a mi lado. Y entonces escuché, una vez más, esa voz débil, como si estuviera justo al lado de mi oído. Diego, escúchame. Abrí los ojos inmediatamente, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Todo a mi alrededor parecía igual, las sombras de los árboles se mecían ligeramente con el viento que parecía haber regresado, pero no sentía la más mínima seguridad. Comencé a caminar rápidamente, tratando de llegar a la salida, pero la voz continuó, ahora en tono desesperado, ¿por qué te fuiste? Te he estado esperando todos estos años. De repente sentí una sensación de peso que me pesaba, como si algo invisible me impidiera caminar. Mis pies se sentían pesados y cada paso se sentía más difícil. Quería correr, pero era como si estuviera atrapada allí, en esa extraña presencia, en esa voz que seguía llamándome, siempre de una manera que mezclaba tristeza y rabia. ¿Por qué tardaste tanto? Por impulso, comencé a correr, luchando contra el peso, sin mirar atrás. La sensación de que me seguían aumentaba con cada paso y el pánico crecía en mi pecho. No sé cómo, pero finalmente llegué a la salida, empujé la puerta con fuerza y salí del cementerio a tropezones, respirando con dificultad. Miré hacia atrás solo una vez y vi que la puerta se cerraba lentamente. Las sombras de los árboles se balanceaban como si alguien me saludara desde dentro. Desde ese día nunca más volví al cementerio. Y hasta el día de hoy, todavía me despierto al amanecer, con esa voz susurrándome al oído, llamándome por mi nombre. Siempre preguntándome, con tono triste y sombrío, ¿por qué me dejaste aquí? Historia 2. La mujer de blanco en el cementerio de Sevilla. Nunca creí en las historias de fantasmas. Siempre pensé que eran inventos para asustar o entretener a los niños. Pero esa noche, algo dentro de mí cambió para siempre. Fue en el cementerio de Sevilla, lugar que conocía bien, ya que iba a visitar la tumba de mi hermana al menos una vez al mes. Mi hermana murió joven, en un accidente automovilístico. Y, por mucho tiempo que pasara, el dolor y el vacío seguían siendo intensos.
Quizás fue este anhelo constante el que me llevó a estar allí tan tarde, cuando el cementerio ya estaba cerrado al público. La noche era fría y una espesa niebla cubría el suelo del cementerio. El aire olía a tierra húmeda y a hojas secas. Caminé lentamente entre las lápidas, con la linterna de mi teléfono celular en la mano, iluminando lo suficiente para no tropezar. El silencio a mi alrededor era absoluto, solo el ligero sonido del viento que se movía entre los árboles, pero que parecía traer un aire de tristeza y soledad. Estaba casi en la tumba de mi hermana cuando vi algo a lo lejos. Una figura alta y pálida, vestida de blanco. Ella estaba quieta y parecía estar mirándome. Al principio pensé que era mi imaginación o algún extraño reflejo de las tenues luces que venían de la calle. Cerré los ojos por un momento, tratando de convencerme de que solo era niebla, formando extrañas figuras. Cuando los abrí de nuevo, todavía estaba allí. Y esta vez, estaba segura de que ella me estaba mirando. Una mujer alta, vestida con un vestido largo blanco que parecía antiguo, casi como un atuendo del siglo XIX. La luz de mi celular se reflejó en su rostro pálido, revelando unos ojos vacíos y hundidos y una expresión que mezclaba tristeza y algo inexplicable. Me quedé allí, paralizada, tratando de entender lo que estaba pasando. Mi corazón latía aceleradamente y una sensación de frío me invadió. Aún sin querer, di un paso hacia ella, atraído por algo que no podía explicar. Fue entonces que comenzó a caminar lentamente, como flotando sobre el suelo, hacia una de las zonas más antiguas del cementerio, donde las tumbas eran viejas y cubiertas de musgo. Debería haber huido en ese momento. Cada instinto dentro de mí gritaba que debía correr y salir de allí, pero algo más fuerte me empujaba a seguirla. Cada paso que daba parecía arrastrarme. La mujer se detuvo frente a una tumba desgastada y, sin quitarme los ojos de encima, señaló la lápida. Mi cuerpo temblaba, pero por alguna razón me acerqué lo suficiente para ver lo que estaba escrito. En la tumba, el nombre era ilegible y las letras ya estaban desgastadas por el tiempo. Pero, justo debajo, pude leer la fecha de muerte, 1893. Cuando levanté la cabeza para mirar a la mujer, ella ya no estaba. El pánico comenzó a apoderarse de mí y retrocedí unos pasos, tratando de entender lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando escuché el sonido de un llanto bajo, casi un gemido, proveniente de algún lugar detrás de mí. Me di vuelta rápidamente, pero no vi nada. El llanto continuó, aumentando en intensidad, como si estuviera cada vez más cerca. Sin pensarlo, comencé a caminar de regreso por donde había venido, tan rápido como mis piernas me permitían. Pero el llanto no cesó y pareció acompañarme, resonando por los rincones del cementerio. Miré hacia atrás por última vez y la vi de nuevo, la misma mujer vestida de blanco, parada entre las lápidas, con los brazos extendidos hacia mí, como si me estuviera llamando. Corrí como nunca antes lo había hecho, el miedo se apoderaba de cada fibra de mi ser. Cuando finalmente llegué a la salida, empujé la puerta con fuerza y salí a la calle, respirando pesadamente, mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a explotar. Miré hacia atrás, pero ella ya no estaba allí. Sin embargo, una última visión me congeló, la silueta de la mujer formándose lentamente en la niebla, sus ojos vacíos y su gemido resonando como un leve susurro. Desde esa noche he evitado acercarme a ese cementerio y nunca he regresado a la tumba de mi hermana después del anochecer. A veces, sin embargo, cuando estoy sola, todavía escucho ese gemido distante, como si la mujer de blanco todavía me estuviera llamando, esperando algo que nunca podrá encontrar. Historia 3. El hombre de la tumba olvidada. Todo empezó con una sencilla visita al cementerio. Nunca fui alguien que tuviera miedo de estos lugares, para mí eran solo lugares de descanso, donde cada tumba contaba una historia, donde la gente se despedía y seguía con sus vidas. La idea era simplemente pasar rápidamente, visitar la tumba de mi madre y seguir con el día. Pero esa tarde algo fue diferente. Algo muy mal. Llegué al cementerio a última hora de la tarde, cuando el cielo comenzaba a perder su color a medida que la luz del sol se volvía cada vez más tenue y anaranjada. Caminé por el camino de piedra hasta donde estaba enterrada mi madre y dejé algunas flores.
Hice una oración rápida, tal como a ella le hubiera gustado, y cuando estaba a punto de levantarme para irme, sentí algo extraño. Era como si algo allí me llamara, algo que no tenía nada que ver con el anhelo o la emoción. Un impulso extraño, un frío que me subió por la espalda, como si ya no estuviera solo. Miré a mi alrededor y todo estaba en silencio, como siempre. Solo estaba yo, algunas lápidas viejas y árboles silenciosos. Luego el sentimiento se hizo más fuerte, casi como una voz baja y distante, que me llevó a un rincón del cementerio en el que nunca había estado antes. Curiosa y, lo confieso, un poco asustada, comencé a seguir esa sensación, con pasos lentos y vacilantes. Podría simplemente haberme marchado, pero no pude. Algo o alguien quería que continuara. Al doblar la esquina, entre dos grandes árboles en sombra, vi una tumba aislada, perdida entre otras lápidas antiguas y prácticamente cubierta de maleza. La lápida estaba cubierta de musgo y el nombre estaba casi completamente borrado, pero se podía ver la fecha de la muerte, 1915. Era obvio que nadie había visitado esa tumba en mucho tiempo. Y fue allí, frente a esa lápida olvidada, que sentí que el aire se hacía más denso, como si el tiempo se detuviera. El viento desapareció, los sonidos de la ciudad de fondo desaparecieron. Estábamos solo yo y esa tumba. De repente, una extraña sensación se apoderó de mí. El frío se hizo más intenso y, de la nada, se formó una sombra a mi lado. Cuando miré, casi no podía creerlo. Había un hombre allí, de pie junto al sepulcro. Tenía el rostro pálido y una mirada triste y vacía, con ropas que parecían venir de otra época, ropas que parecían un uniforme de guerra. Me miró fijamente, como si esperara algo. Intenté retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Me quedé paralizado. Luego, empezó a hablar. Su voz era ronca, distante, casi como si viniera del interior de mi propia cabeza. Me olvidaron, dijo, con los ojos fijos en los míos. Nadie vino, nadie se acuerda. No sabía qué decir, todo mi cuerpo temblaba. Continuó, luché, sufrí, y ahora estoy aquí, solo, olvidado. Cada una de sus palabras parecía pesar más que la anterior. Parecía atrapado allí, como si estuviera esperando a alguien que nunca vendría. Sentí una mezcla de lástima y pavor, un deseo de ayudarlo, pero al mismo tiempo el miedo era tan grande que apenas podía pensar. De repente, dio un paso hacia mí y pude moverme. Retrocedí unos pasos, tropezando con una roca y casi cayendo. Se detuvo, su rostro se ensombreció y sus ojos se llenaron de una profunda tristeza. ¿Por qué no viene nadie?, preguntó, con un tono que parecía más un lamento que una pregunta. Y luego, lentamente, se alejó, desapareciendo entre las sombras del cementerio. Lo siguiente que supe fue que estaba sola otra vez. El viento volvió a soplar y los sonidos de la ciudad aparecieron de fondo, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que había visto algo, o a alguien, y que no había sido imaginación. Regresé a casa con esa imagen grabada en mi mente, el rostro triste del hombre de la tumba olvidada, la mirada de quien pasó tanto tiempo esperando que su existencia se borró junto con su nombre. Desde entonces he evitado ese lado del cementerio. Cada vez que paso por allí siento el mismo escalofrío, el mismo frío, y a veces, juro que puedo escuchar un ligero susurro, casi como un viento que habla. No sé si todavía está allí, pero si lo está, sé que todavía está esperando, atrapado en esa tumba antigua, olvidado por todos menos por mí. Historia 4. La niña del cementerio de Granada. Nunca me han gustado mucho los cementerios, pero hay ciertas obligaciones que no podemos ignorar. Mi tía, que me crió, había fallecido hacía unos meses y yo iba con frecuencia al cementerio de Granada a dejar flores en su tumba. Ella era como una madre para mí y todavía luchaba por afrontar su pérdida. Esa tarde, a diferencia de otras veces, la ciudad estaba extrañamente silenciosa, como si hubiera una pesada nube flotando en el aire. Granada, normalmente llena de vida, parecía un lugar diferente, melancólico. El cielo estaba gris, las nubes densas y bajas y un viento helado cortaba las calles vacías. Cuando llegué al cementerio, noté que estaba desierto.
No había nadie alrededor, ni siquiera el cuidador que normalmente se encontraba cerca de las puertas. Me sentí incómodo, pero decidí que no me importara. Caminé hasta la tumba de mi tía, que estaba en una parte más antigua del cementerio, y me arrodillé en silencio, dejando las flores. Recité una breve oración, pensando en todo lo que significaba para mí. Cuando terminé, sentí un escalofrío, como si me estuvieran observando. Era una sensación intensa, tan fuerte que me propuse mirar a mi alrededor, esperando ver algún empleado o visitante que hubiera llegado sin que yo me diera cuenta. Pero no había nadie. Solo lápidas y tumbas viejas, cubiertas de musgo, y el viento soplando entre los árboles. Estaba oscureciendo y me estaba preparando para irme cuando escuché un sonido bajo, como un sollozo. Miré en la dirección de donde venía el sonido y vi una pequeña figura acurrucada junto a una lápida cercana. Era una niña de unos 10 años, de cabello largo y oscuro, vestida con ropa vieja y un vestido claro que parecía de otra época. Estaba arrodillada, con el rostro escondido entre las manos y su cuerpo temblaba levemente, como si estuviera llorando. Me quedé paralizado. No sabía de dónde había venido, no había visto a nadie entrar y la puerta del cementerio estaba cerrada. Contra mi instinto, me acerqué lentamente. Algo en ella se sentía mal. Tal vez fue la forma en que estaba parada, inmóvil, o la extraña sensación que emanaba de ese rincón del cementerio. A medida que me acercaba, pregunté vacilante, ¿estás bien? La niña levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro pálido, con grandes ojos oscuros que parecían llenos de una profunda y antigua tristeza. Ella no respondió, solo me miró fijamente, con una expresión que nunca podré describir completamente. Era una mezcla de dolor y soledad que parecía pesar una eternidad. Antes de que pudiera preguntar algo más, finalmente susurró, casi como un lamento, «Quiero ir a casa». Su voz era débil, como si estuviera muy lejos, atrapada en algún lugar entre el pasado y el presente. Sentí una opresión en el pecho, una compasión mezclada con un miedo que no podía explicar. Le pregunté, «¿Dónde está tu casa? ¿Hay alguien contigo?». Pero ella no respondió, simplemente volvió a bajar la cabeza, dejando que su cabello cubriera su rostro. Fue entonces cuando noté la lápida junto a ella. Estaba desgastado, pero todavía se veía el nombre y la fecha, una niña llamada María, que había muerto en 1935, con solo 10 años. Un escalofrío recorrió mi espalda. La chica frente a mí tenía la misma apariencia descrita en la lápida y, mientras procesaba esa información, el miedo se apoderó de mí. Retrocedí lentamente, sin quitarle los ojos de encima, pero ella no me siguió. Ella permaneció allí, arrodillada, con la cabeza gacha, como si estuviera atrapada en su lugar, sin poder salir de él. Mientras me alejaba, por última vez, escuché el mismo susurro, «Quiero ir a casa», era un sonido suave, pero resonó en mi mente como un grito. Salí corriendo del cementerio, sin mirar atrás, el corazón acelerado y el terror se apoderaba de mí. Solo cuando llegué a la puerta de salida tuve el coraje de detenerme y respirar profundamente. Nunca volví a ese cementerio. Pero a veces, sobre todo en los días nublados, siento su presencia cerca de mí, como si me siguiera, queriendo todavía encontrar el camino a casa. Historia 5. Los susurros de San Sebastián. Esa noche todo parecía normal. Estaba en San Sebastián, ciudad conocida por sus playas, pero también por su antiguo cementerio, lo que muchos llaman el resto de los olvidados. Había ido allí para visitar la tumba de un pariente lejano, algo que mi madre había insistido en que hiciera. Confieso que me resistí. Para mí, un cementerio era solo un montón de piedras frías e historias que nadie más contaba. Sin embargo, por respeto, fui. Cuando entré, el cielo ya se estaba oscureciendo y una ligera niebla cubría las lápidas, dándole al lugar una atmósfera aún más sombría. Caminé lentamente por el cementerio, tratando de ignorar el sentimiento de malestar que crecía en mi interior. Las antiguas lápidas, muchas de ellas cubiertas de musgo y agrietadas por el tiempo, parecían observarme.
Era como si el silencio tuviera un peso invisible y el único sonido que podía oír era el eco de mis propios pasos. Encontré la tumba que buscaba y dejé las flores que había traído. Dije una oración rápida y me preparé para irme, pero cuando me di vuelta, escuché un susurro bajo, casi imperceptible. Giré la cabeza pensando que alguien había entrado al cementerio sin que yo me diera cuenta, pero no había nadie allí. Me encogí de hombros, pensando que tal vez era el viento entre los árboles. Sin embargo, mientras daba unos pasos más, escuché el susurro nuevamente, ahora un poco más claro. La voz era baja y parecía pronunciar mi nombre. Se me erizaron los pelos. Me detuve, tratando de escuchar mejor, y los susurros cesaron. Todo volvió a quedar en silencio y seguí caminando, acelerando el paso, con un deseo creciente de salir de allí lo más rápido posible. Pero, antes de llegar al portón, los susurros regresaron, esta vez más intensos, como si varias voces se superpusieran formando una inquietante sinfonía. Sentí un frío inexplicable, como si la temperatura hubiera bajado varios grados. Un escalofrío recorrió mi espalda y la sensación de ser observada se volvió insoportable. Fue entonces cuando noté una sombra moviéndose en el rabillo del ojo. Rápidamente me di vuelta y vi algo que no debería haber estado allí. Cerca de una antigua lápida, de donde provenía el sonido, había una figura encorvada, difícil de distinguir debido a la niebla. La silueta parecía estar cubierta por una capa oscura, y no podía ver su rostro, solo la forma, que me miraba con una presencia opresiva. Cuando di un paso atrás, la figura comenzó a moverse, deslizándose por el suelo hacia mí sin hacer un solo sonido. El susurro se intensificó y ahora llenó el aire a mi alrededor. Sentí como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo, cada una contando una historia, un dolor, un sufrimiento. No entendí las palabras, pero el tono era claro, eran lamentos, súplicas y pedidos de ayuda. Mi corazón latía salvajemente y mi cuerpo se sentía paralizado por el miedo. Intenté correr, pero sentía las piernas pesadas, como si el suelo mismo me mantuviera allí, obligándome a enfrentar esa presencia. En un último esfuerzo, cerré los ojos, tratando de concentrarme en cualquier pensamiento positivo para protegerme de la energía sofocante. Recé en silencio, pidiendo que fuera solo una pesadilla. Pero cuando abrí los ojos, la figura estaba aún más cerca y, por un instante, vi su rostro. Era una expresión de dolor, con los ojos vacíos y hundidos, como si toda la tristeza del mundo estuviera ahí. Fue entonces cuando escuché una última frase entre susurros: «Ayúdanos a descansar». La figura se acercó a mí y lo último que recuerdo es un frío intenso que se apodera de mi cuerpo, como si me arrastraran a un vacío sin fin. Todo se oscureció y cuando desperté estaba tumbado en la entrada del cementerio, con el sol saliendo en el horizonte. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el lugar estaba tranquilo y silencioso, como si nada hubiera pasado. Desde entonces he evitado volver a San Sebastián. Sin embargo, esas voces y ese rostro vacío todavía aparecen en mis pesadillas, recordándome el encuentro que tuve con el resto de los olvidados. Sé que, de alguna manera, algo o alguien sigue esperando ayuda. Y cada vez que pienso en lo que viví, una cosa queda clara: algunos lugares contienen más que recuerdos, contienen almas que nunca lograron irse. Historia 6. El hombre del sombrero en el cementerio de Madrid. Era una tarde nublada en Madrid cuando decidí visitar la tumba de mi abuelo. Siempre había sido una figura importante en mi vida e incluso después de tantos años desde su partida, todavía lo extrañaba. El cementerio estaba prácticamente vacío, salvo algún visitante ocasional a lo lejos, caminando silenciosamente entre las lápidas. El cielo empezó a oscurecerse mientras dejaba unas flores sobre su tumba y decía unas palabras en silencio, en una especie de conversación. Una brisa fría pasó a mi lado, fuerte, trayendo una sensación incómoda. Decidí que era mejor irme, pero cuando me di vuelta para irme, noté una figura a unos metros de distancia, parada junto a una vieja lápida. Era un hombre alto, vestido con un traje oscuro y un sombrero de ala ancha, calado hasta cubrir parte de su rostro. Me quedé allí, observándolo por un momento, tratando de entender qué estaba haciendo allí.
Estaba completamente quieto y su presencia me dio una sensación extraña, como si estuviera fuera de lugar, algo que no debería estar ahí. Dudé por un segundo, pero seguí mi camino, pasándolo con un poco de prisa. Pero mientras me alejaba, me di cuenta de que me estaba mirando. Podía sentir el peso de su mirada, incluso sin verle la cara correctamente. Continué caminando, pero, por curiosidad o por pura inquietud, miré hacia atrás. El hombre permaneció en el mismo lugar, pero ahora parecía mirarme directamente, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en él se sentía mal. No era una persona cualquiera en un cementerio, era como si emanara una presencia pesada, casi asfixiante. Intenté ignorarlo y seguir adelante, pero cada pocos pasos me sentía obligado a mirar atrás. Y cada vez que miraba, él estaba más cerca. Al principio pensé que todo estaba en mi cabeza, pero después de la tercera o cuarta mirada, lo supe con seguridad, de hecho, se estaba acercando. Pero él no estaba caminando. Cada vez que miraba, parecía haber avanzado unos metros, todavía parado, simplemente mirándome. Comencé a acelerar el paso, mi corazón se aceleraba y mi respiración era pesada. La sensación de ser perseguido era incontrolable y mi mente se llenaba de pensamientos irracionales, preguntándome quién o qué era este hombre. Finalmente llegué a la entrada del cementerio y, con una última mirada atrás, vi que se había detenido, a una distancia considerable. Pero incluso desde lejos, todavía podía sentir su mirada quemando mi piel. Era como si me estuviera diciendo, sin palabras, que esta reunión aún no había terminado. Salí del cementerio y corrí a casa, pero la figura del hombre del sombrero no salía de mi cabeza. Esa noche tuve pesadillas horribles. Soñé que estaba atrapado en el cementerio, deambulando entre lápidas, y, a cada paso, encontraba al hombre del sombrero, acercándose cada vez más, hasta que finalmente estaba frente a mí, con el rostro todavía oculto por la sombra de su sombrero. Me desperté sudando frío, con el corazón acelerado, pero aliviado de estar en mi cama. Pero el alivio no duró mucho. En los días siguientes comencé a ver al hombre del sombrero en otros lugares. En el reflejo en la ventana, al pasar en el espejo del baño, o al estar al otro lado de la calle, siempre mirándome. Nadie más pareció notarlo, y él nunca se movió, simplemente permaneció allí, inmóvil, con su sombrero ocultando su rostro. Intenté ignorarlo, fingir que todo estaba en mi cabeza, pero se volvió insoportable. Una noche, al regresar a casa, lo vi parado en medio de mi calle. Esta vez no había duda, él estaba allí gracias a mí. Decidí enfrentarlo, decidida a entender lo que quería, pero cuando me acerqué, un profundo terror se apoderó de mí. Sus contornos comenzaron a desvanecerse, como si fuera una sombra a punto de desaparecer. Inclinó la cabeza una vez más, como si se despidiera, y luego desapareció en la oscuridad. Desde esa noche, no lo he vuelto a ver, pero sé que todavía está ahí afuera, en algún lugar, tal vez esperando a alguien que mire demasiado. Y por mucho que intento convencerme de que fue solo una ilusión, una parte de mí sabe que, esa tarde en Madrid, encontré algo que nunca debería haber visto. Historia 7. La llamada en el cementerio de Barcelona. Era una noche fría y lluviosa cuando decidí visitar el cementerio de Montjuïc en Barcelona. No era el tipo de lugar al que me gustaba ir, especialmente de noche, pero una sensación extraña me arrastraba hacia allí, como si algo me estuviera llamando. Mi abuela había fallecido hacía unos meses y desde entonces me perseguían sueños inquietantes, siempre con la misma frase resonando en mi mente: tienes que venir. Al principio lo ignoré, pensando que era solo dolor, pero con el tiempo, el sentimiento se hizo cada vez más fuerte, hasta que se convirtió en una obsesión que no podía ignorar. Esa noche finalmente cedí al impulso y, contra toda lógica, me encontré caminando por el cementerio, con el sonido de la fina lluvia cayendo sobre las lápidas, resonando de una manera casi fascinante. El viento hacía que las ramas de los árboles se balancearan de manera inquietante, creando sombras que parecían moverse por sí solas, como si me estuvieran observando. Mis pasos resonaron en el cementerio vacío y en cada esquina que doblaba, la sensación de que me seguían aumentaba.
Pero, en lugar de irme, algo me obligó a continuar. La voz en mi cabeza, el llamado, se hizo más intenso. Caminé hasta la tumba de mi abuela, pero tan pronto como llegué, una ola de decepción y angustia me invadió. No fue ahí donde me llevó la llamada. Sentí que necesitaba llegar más lejos, así que seguí caminando, tomando caminos que nunca antes había explorado. El cementerio era como un laberinto y me perdí en una parte más antigua, donde las lápidas estaban tan viejas y desgastadas que apenas se podían leer los nombres. De repente, escuché algo que me detuvo en seco. Fue un susurro, bajo y casi amortiguado por la lluvia, pero lo suficientemente claro como para hacerme estremecer. La voz era suave, pero tenía un tono insistente, como si me estuviera llamando por mi nombre. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Mi instinto me gritaba que saliera de allí, pero mis piernas no parecían obedecerme. Era como si el llamado, ahora más fuerte que nunca, controlara mi cuerpo. Seguí el sonido de los susurros, guiado por una fuerza invisible. El camino me llevó a una parte del cementerio que parecía abandonada, con tumbas rotas y cubiertas de musgo. Me detuve frente a una tumba antigua y los susurros cesaron. La lápida estaba agrietada, pero se podía leer el nombre Elena García. No conocía a nadie con ese nombre y me invadió la confusión. Fue entonces cuando sentí una mano fría tocar mi hombro. Me volví bruscamente, pero no había nadie. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír el sonido en mis oídos y todo mi cuerpo se llenó de pavor. Cuando volví mi mirada hacia la lápida, vi una figura oscura emerger lentamente de la oscuridad detrás de la tumba. Era una mujer, vestida con un vestido viejo, desgarrado y sucio. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero podía sentir su mirada fija en mí. Antes de que pudiera reaccionar, la figura extendió su mano hacia mí. Sus uñas eran largas y puntiagudas y su piel parecía pálida, casi traslúcida. Quería gritar, correr, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado. Se acercó aún más y justo cuando su mano estaba a punto de tocar mi cara, escuché su voz dentro de mi mente, un susurro desesperado que decía, «Ayúdame a encontrar descanso». Con un último esfuerzo logré liberarme del trance y retrocedí unos pasos casi tropezando. Miré hacia el lugar donde estaba la figura, pero ya no estaba. Todo volvió a quedar en silencio y la lluvia cesó, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la sensación de ser observado permaneció. Salí del cementerio lo más rápido que pude, con el corazón todavía acelerado. Hasta el día de hoy, no entiendo del todo lo que pasó esa noche. Pero cada vez que recuerdo el rostro de la mujer, siento que su grito de ayuda todavía resuena en alguna parte. Y por mucho que intento alejarme del cementerio de Montjuic, una parte de mí sabe que la vocación nunca ha desaparecido del todo. Algo sigue jalándome allí y una parte de mí teme que algún día no pueda resistir. Historia 8. La visión en el cementerio de Toledo. Fue en una tarde gris, de esas en las que el aire parece llevar el peso de algo que no se ve, que decidí visitar el cementerio de Toledo. Era una fecha especial, el aniversario de la muerte de mi tío, un hombre al que quería mucho y que me había ayudado mucho en varias etapas de mi vida. Tomé unas flores, pensando en pasar un momento de paz y silencio con él, como siempre lo hice en años anteriores. Tan pronto como entré al cementerio, sentí una ligera presión en el pecho, como si el aire allí fuera más denso de lo normal. Los árboles circundantes parecían inclinarse extrañamente y con cada paso, el silencio solo aumentaba. Normalmente, el cementerio de Toledo no me causaría tantas molestias, pero esa tarde algo fue claramente diferente. Las pocas personas que caminaban parecían tener prisa, con miradas rápidas y sospechosas, como si quisieran salir lo más rápido posible. Seguí el camino de piedra hasta el tramo donde estaba la tumba de mi tío. El cementerio estaba más vacío de lo habitual y pronto me encontré solo, rodeado de hileras de lápidas viejas. Me acerqué a la tumba, coloqué las flores y murmuré algunas palabras. Ahí empezó todo. Primero, escuché un sonido bajo, como un susurro en la distancia. Giré la cabeza, tratando de localizar la fuente,
pero no había nada. Solo el silencio del cementerio. Los susurros continuaron, esta vez más claros, como si una voz dijera algo muy cercano a mí. Todo mi cuerpo se estremeció y sentí un escalofrío profundo, el tipo de sensación que tienes cuando sientes que alguien te está mirando. La voz era femenina y parecía repetir la misma frase, algo incomprensible, pero susurrada insistentemente al viento. Sin querer, me encontré mirando a mi alrededor, tratando de ver si había alguien. Fue entonces cuando la vi. A unos metros de donde yo estaba, entre dos lápidas cubiertas de musgo, había una mujer de pie, mirándome. Llevaba un vestido negro antiguo que parecía pertenecer a otra época y su rostro estaba parcialmente cubierto por un velo. Sus ojos eran lo único que podía ver con claridad, intensos y fijos en mí, con una expresión que mezclaba tristeza y algo más, algo que no podía entender. Inmóvil, la mujer siguió mirándome, sin moverse. Parpadeé creyendo que tal vez era una ilusión o un juego de luces, pero, cuando abrí los ojos, ella seguía allí, con sus ojos cada vez más fijos en los míos. Sentí un escalofrío intenso y mi instinto me dijo que corriera, pero sentía los pies pegados al suelo. Esos ojos, llenos de una angustia inusual, me hipnotizaron de una manera que nunca antes había experimentado. Sin saber cómo reaccionar, di un paso atrás y, en ese preciso momento, ella levantó la mano y señaló la lápida a su lado. Fue un gesto lento, casi como si intentara mostrarme algo. Aún con el terror que sentía, me invadió una extraña curiosidad y me acerqué un poco más, apartando la mirada de la mujer por solo un segundo para mirar la lápida que ella señalaba. El nombre estaba usado, pero se podían ver las letras que deletreaban Sofía. Cuando miré hacia donde estaba la mujer, ya no estaba. Un vacío se apoderó de mí, un sentimiento de pérdida y, por extraño que parezca, sentí una tristeza enorme. Miré a mi alrededor buscando alguna explicación, pero todo volvió a estar en calma, como si nada hubiera pasado. La brisa había cesado, el silencio había regresado y yo estaba sola. Permanecí allí durante unos minutos, tratando de comprender qué había sucedido, y luego noté algo al pie de la lápida de Sofía, una pequeña pulsera de plata, vieja y delicada. No pude resistir la tentación de cogerlo y, mientras lo sostenía en mi mano, sentí que una tristeza inexplicable me invadía, casi como si estuviera absorbiendo las emociones de aquella misteriosa mujer. Salí del cementerio con la sensación de que su visión no había sido un accidente. Algo en esa mujer pedía ayuda, ayuda que yo no sabía cómo ofrecerle. Y, hasta el día de hoy, conservo la pulsera, sin comprender del todo lo que significaba. Pero sé que, de alguna manera, mi vida cambió ese día y que, de vez en cuando, todavía siento su presencia, especialmente en las noches en que sueño con esos ojos tristes mirándome entre las lápidas. Historia 9. La presencia en el cementerio de Zaragoza. Era una noche tranquila en Zaragoza cuando decidí visitar el cementerio de la ciudad. Un lugar que siempre me ha intrigado, no solo por su oscura belleza, sino también por las historias que rodean ese lugar. Escuché rumores sobre apariciones y experiencias sobrenaturales que allí sucedieron y la curiosidad se apoderó de mí. Con una linterna en la mano y mariposas en el estómago, entré al cementerio, rodeado por la oscuridad y el misterio que ese lugar parecía ofrecer. Los caminos de piedra y las antiguas lápidas crearon un ambiente lleno de historias. La luna llena iluminaba las tumbas, pero la luz parecía crear sombras danzantes que se movían mientras caminaba. El sonido de mis pasos resonaba y con cada vuelta de esquina, una sensación extraña me envolvía, una mezcla de emoción y miedo, como si me estuvieran observando. Me dirigí a la parte más antigua del cementerio, donde las lápidas estaban más desgastadas y cubiertas de musgo. La atmósfera allí era espesa y el silencio casi ensordecedor. Fue entonces cuando noté algo peculiar, la linterna iluminó una figura a lo lejos, apoyada en una de las lápidas. Mientras me acercaba, mi corazón se aceleró. Era un hombre, de aspecto anticuado, con un traje que parecía sacado de una película de los años 1920. No me miró,
Parecía perdido en sus pensamientos, mirando al suelo. Disculpe, dije, tratando de romper el hielo, pero mi voz era más débil de lo que esperaba. El hombre no reaccionó y el silencio aumentó. Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que estaba pasando. El humor cambió de repente. Una brisa helada pasó a mi lado y me hizo temblar. Lo intenté de nuevo, ¿estás bien? Y esta vez, levantó lentamente la cabeza, revelando una mirada en blanco pero profundamente triste. Debería haberme sentido asustada, pero había algo en su expresión que me hizo quedarme quieta. ¿Has estado aquí antes?, preguntó, su voz suave y distante. Confundido dije que no, que era la primera vez que visitaba el cementerio. Luego miró las lápidas que nos rodeaban, como si buscara algo. La conversación fluyó, pero no podía entender cómo un hombre así podía estar ahí, tan solemne y fuera de lugar. Comenzó a contarme de su pasado, de cómo siempre venía al cementerio a visitar a su esposa fallecida hacía muchos años. Pero había algo inquietante en sus palabras. Mientras hablaba, me di cuenta de que no solo estaba recordando el pasado, sino que parecía estar atrapado en ese momento, como si su alma no pudiera seguir adelante. La tristeza emanaba de él, casi palpable, y sin darme cuenta, quedé completamente absorta en su relato. Ella todavía está aquí, ¿sabes?, dijo, con una sonrisa melancólica. A veces siento que ella me está mirando. Su voz sonó como un eco perdido en el viento. En ese momento, una sensación de frío recorrió mi cuerpo y no pude evitar mirar la lápida a su derecha. Allí estaba grabado el nombre Isabella, con una fecha que indica que había muerto hace más de 50 años. Algo dentro de mí comenzó a agitarse. Quería preguntar más, pero una fuerza invisible me detuvo. De repente, el hombre empezó a desaparecer entre las sombras. Era como si lentamente se estuviera desvaneciendo ante mis ojos. Quería gritar, pero mi voz se quebró de nuevo. Me miró con expresión de gratitud y, con un gesto de la mano, señaló la lápida de Isabella. Dile que todavía la amo, murmuró, y, antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, desapareció por completo, como la niebla que se dispersa en la brisa nocturna. El shock me golpeó fuerte. Miré el lugar donde había estado y, sin pensarlo, me acerqué a la lápida de Isabella. Mi corazón latía a 1000 por hora y una mezcla de miedo y tristeza me envolvió. ¿Cómo era posible que hubiera encontrado a ese hombre? ¿Qué significó todo eso? Sentí una necesidad irresistible de tocar la lápida y, mientras lo hacía, una ola de energía recorrió mi cuerpo. Era como si estuviera conectando los puntos entre ellos. Isabella, susurré, con la voz temblorosa. Él todavía la ama. Un pesado silencio flotaba en el aire y lo único que podía oír era el sonido de mi corazón. Pero por un breve momento, la temperatura a mi alrededor bajó aún más, y con eso, una sensación de paz comenzó a invadirme. No sabía si era solo una ilusión, pero por un segundo tuve la sensación de que, de alguna manera, Isabella estaba ahí, escuchando. Después de unos minutos, finalmente logré alejarme de la lápida, todavía en shock, y caminé hacia la salida del cementerio. La imagen del hombre y su triste historia quedaron grabadas en mi mente y supe que nunca olvidaría esa noche. Al salir del cementerio, una pregunta me perseguía: ¿cuántas otras almas podrían haber allí, perdidas entre las tumbas, esperando que alguien las recordara? Y sentí que, de alguna manera, me había convertido en parte de esa historia, en un vínculo entre el pasado y el presente, y que el cementerio de Zaragoza me había mostrado una realidad que nunca hubiera imaginado conocer. Historia 10. O Sorriso Sinistro no Cemiterio de Valencia. Valencia estaba particularmente sombría esa noche. El cielo nublado oscurecía aún más todo y el aire olía a lluvia que no parecía llegar. Iba camino al cementerio para visitar la tumba de mi abuelo. Había pasado mucho tiempo desde que había estado allí, pero esa noche algo me dijo que necesitaba ir. Tal vez fue solo nostalgia, pero cuando pasé por la vieja y chirriante puerta, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al entrar, la sensación de inquietud no hizo más que aumentar.
Las lápidas se alzaban a mi alrededor como centinelas de piedra y, aunque no podía ver nada, tenía la persistente sensación de que no estaba solo. La oscuridad era espesa y la linterna que llevaba arrojaba un haz débil que apenas iluminaba el camino. Las sombras de los árboles se mezclaban con las de las tumbas y el silencio era tan profundo que hasta el sonido de mis pasos parecía amortiguado. Mientras caminaba, algo llamó mi atención. Una risa baja, casi inaudible. Parecía distante, pero lo suficiente como para detenerme en seco. Miré a mi alrededor, pero todo estaba vacío. Tragué fuerte y traté de convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuando di unos pasos más, lo escuché de nuevo. Esta vez estuvo más cerca. Fue una risa fría y extraña, el tipo de sonido que congela cada célula de tu cuerpo. Podría haber jurado que venía de detrás de una de las lápidas más grandes, cerca de donde sabía que estaba la tumba de mi abuelo. Llegué a su tumba y me quedé allí durante unos minutos, tratando de ignorar la sensación de que algo andaba muy mal a mi alrededor. Hice una breve oración, pero antes de que pudiera terminar, escuché risas nuevamente. Esta vez, estaba claro y parecía estar muy cerca de mí, como si alguien se estuviera riendo detrás de mi hombro. Me volví rápidamente, la linterna temblaba en mi mano, pero todo lo que vi fueron lápidas y sombras. Ni gente, ni criaturas. El lugar estaba vacío. Mi corazón latía con fuerza, pero decidí que necesitaba investigar. Con pasos cautelosos caminé en la dirección de donde parecía venir el sonido, y fue entonces cuando lo vi. Una figura se encontraba a unos metros de mí, entre dos lápidas antiguas. Era un hombre, pero algo en él andaba mal. Llevaba un traje oscuro, pasado de moda, y su cara. Bueno, su cara estaba cubierta por una expresión que me perturbó profundamente. Él sonrió. Una sonrisa amplia y desproporcionada que mostraba todos sus dientes. Era una sonrisa tan fría y siniestra que pareció congelar el aire a mi alrededor. ¿Puedo ayudarle?, pregunté, mi voz baja y vacilante. El hombre solo me miró fijamente, manteniendo esa sonrisa congelada en su rostro, sin responder nada. Me hizo sentir más incómodo que cualquier cosa que hubiera sentido alguna vez. Me quedé allí, quieta, esperando a que hablara, se moviera, hiciera algo, pero él siguió mirándome con esa sonrisa congelada y loca. No sé cuánto tiempo fiqué allí, paralizado pelo medo e pelo desconforto. Minha mente estaba en alerta total, cada instinto me diciendo para correr, mas meus pés parecían presos ao chao. Então, num piscar de olhos, ele se mexeu. Comecou a caminar en mina direcao, devagar, arrastando os pés, mas sem tirar aquele sorriso do rosto. A cada paso, meu coracao disparaba maíz, e a sensacao de perigo aumentaba. Tentei recuar, mas tropecei en uma raíz e caí de costas no chao. Antes que pudesse me levantar, senti peso sobre mim. O homem estaba agora muito próximo, e sua expressão parecia ainda mais insana. Ele se abaixou até que o rosto dele ficasse a centímetros do meu. Seus olhos pareciam vazios, mas o sorriso permanecia, largo e grotesco. A risada basa e arrastada comecou de novo, só que dessa vez era ainda mais próxima e aterrorizante. Com todas as forcas que consegui reunir, me afastei, me arrastando pelo chao até conseguir me levantar. Corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás, ouvindo o som daquela risada horrível quando pelo cemitério. Só parei de correr quando estava bem fora do portal. Olhei para trás uma última vez e, para minha surpresa, o homem ainda estava ali, parado no portal, me encarando com aquele sorriso sinistro. Voltei para casa tremendo, e, naquela noite, tive pesadelos com aquele sorriso horrível. Até hoje, toda vez que pensou em voltar ao cemitério, aquela risada fria ecoa na minha mente, e eu sei que, seja lá quem for aquela presença, ele ainda está lá. Esperando a próxima pessoa que ousar caminar entre aquelas lápides sombrías. Historia 11, a voz da criança no cemitério de Málaga. Nunca imaginé que una simple visita al cementerio podría cambiar por completo mi forma de ver el mundo.
Ese día fui al cementerio de Málaga para visitar la tumba de un amigo de la infancia que había fallecido hacía unos años. Era una tarde gris, de esos días en los que el cielo se siente pesado, como si algo estuviera a punto de suceder. Caminé entre las viejas lápidas, dejando flores y recuerdos, pero estaba en paz hasta ese momento. Cuando estaba a punto de salir, escuché algo que me detuvo en seco. Era una voz infantil, suave y temblorosa, que llamaba a mamá. Miré a mi alrededor, pero el lugar estaba prácticamente vacío. Había solo unas pocas personas, todas muy lejos. Esa voz parecía venir del fondo del cementerio, de una parte más aislada donde las lápidas estaban desgastadas por el tiempo. Decidí seguir el sonido, pensando que tal vez era un niño perdido, alguien que necesitaba ayuda. Con cada paso que daba, el aire parecía volverse más denso y la temperatura, que ya era fría, empezó a bajar aún más. La voz continuó repitiendo en voz baja, como si llorara o estuviera desesperada. Finalmente llegué al punto de donde parecía venir el sonido. Allí, junto a una lápida vieja y agrietada, estaba una niña de unos 6 o 7 años, vestida con un vestido blanco manchado de tierra y su cabello oscuro cayendo sobre su rostro. Estaba de espaldas a mí y, por un momento, dudé. Algo en esa escena me inquietó, pero mi mente trató de racionalizarlo. Probablemente fue solo un niño que se perdió. ¿Estás bien?, pregunté, tratando de mantener mi voz tranquila. La niña no respondió de inmediato. Ella permaneció inmóvil por unos segundos, hasta que lentamente comenzó a girar su cabeza hacia mí. Cuando vi su rostro, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sus ojos estaban completamente vacíos, apagados, como si estuviera mirando a través de mí. Había una tristeza indescriptible en su expresión, y una sonrisa triste comenzó a formarse en sus labios, pero era una sonrisa sin vida y sin alma. Me congeló en el lugar. La niña extendió su mano lentamente, como si quisiera que la siguiera. Ella comenzó a alejarse, todavía mirándome con esos ojos opacos, caminando de espaldas hacia la sección más antigua del cementerio. Me sentí hipnotizada, incapaz de mirar hacia otro lado o alejarme. No sé por qué lo seguí, tal vez por curiosidad, tal vez por algo más oscuro que ni yo mismo entiendo. Mientras caminábamos, comencé a escuchar otros sonidos, susurros bajos por todos lados, como si alguien estuviera murmurando palabras que no podía entender. Llegamos a un punto donde las lápidas estaban cubiertas de musgo y el suelo cubierto de raíces y piedras sueltas. La niña se detuvo junto a una pequeña y antigua lápida, casi invisible entre la vegetación. Señaló el nombre grabado allí y sentí un peso en el pecho al leerlo. Era su nombre. Debajo del nombre, la fecha indicaba que el niño había muerto hacía más de 50 años. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Cómo fue eso posible? Intenté dar un paso atrás, pero sentía los pies pegados al suelo. Fue entonces cuando la niña me miró directamente y susurró en voz baja que pareció resonar dentro de mi cabeza: solo quiero irme a casa. Esa frase me rompió por dentro. Había algo increíblemente doloroso y angustioso en su tono, como si estuviera atrapada aquí, atrapada en ese cementerio, en ese eterno momento de soledad. Y entonces, de la nada, empezó a desmoronarse, como humo en el viento. En cuestión de segundos, la niña desapareció, dejando solo un silencio pesado y una sensación de vacío que me envolvió por completo. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando la tumba, tratando de entender qué acababa de pasar. El lugar volvió al silencio y el cielo se oscureció aún más. Finalmente reuní fuerzas para alejarme, pero el sonido de mami todavía resuena en mi mente hasta el día de hoy. No puedo olvidar esa cara, esa voz. Desde ese día, cada vez que visito un cementerio o paso por un lugar tranquilo, tengo la sensación de que me observan. Como si esos ojos vacíos todavía me siguieran, esperando que regresara y la ayudara a encontrar el camino a casa. Historia 12. El perro fantasma de Cádiz. Fui a visitar la tumba de un viejo amigo, un ritual que hago todos los años. Era una noche tranquila,
casi sin viento, y el aire tenía ese olor húmedo a tierra y sal, común en Cádiz. No había mucha gente allí, de hecho, yo era el único en ese rincón del cementerio. Eso fue algo que siempre encontré reconfortante, la soledad del lugar, la paz. Mientras me preparaba para partir, escuché pasos detrás de mí, ligeros y ágiles. Me di vuelta, pero no había nadie. No pensé mucho en ello, ya que el viento a veces hace ruidos que suenan a otras cosas. Pero de repente escuché un débil gruñido, un sonido bajo y ronco que parecía provenir de algún lugar entre las lápidas. Mis ojos vagaron hasta que finalmente noté una figura moviéndose entre las sombras. Era un perro, o algo que parecía un perro. Un pastor alemán grande, de pelaje oscuro, pero que parecía polvoriento, como si estuviera cubierto de tierra u hollín. Me miró fijamente, con intensos ojos amarillos que brillaban incluso en la tenue luz de la tarde. Me quedé allí, preguntándome de quién sería el perro y por qué estaba allí, solo, en un cementerio. Pensé que era extraño, pero decidí no pensar mucho en ello y solo di unos pasos para continuar mi camino. Fue entonces cuando empezó a seguirme. Cada paso que daba, el perro me seguía manteniendo una distancia exacta. Caminó lentamente, sin apartar la mirada, como si me escoltara o esperara algo. Cuando me detuve y lo miré directamente, el perro también se detuvo y se sentó, con los ojos fijos en mí. Esos ojos no se parecían a ninguno que hubiera visto jamás en un animal, había algo casi humano en ellos, una profundidad inquietante, como si intentaran comunicarse. «Oye, chico, ¿cómo te va?», dijo, sin estar seguro de por qué estaba hablando con un perro extraño en medio de un cementerio. No obtuve respuesta, solo esa mirada intensa y aterradora. Seguí caminando, tratando de ignorarlo, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando escuché pasos a mi lado. El perro mantenía el ritmo, siguiendo cada movimiento, a una distancia precisa. Cuando salí del cementerio esperé a que se fuera, pero cuando llegó a la puerta se detuvo, como si no pudiera pasar de ese punto. Me quedé allí mirándolo, esperando que se alejara, pero él simplemente me miró, inmóvil, con esos ojos fijos. Decidí preguntarle al cuidador del cementerio sobre el perro. Era un señor mayor, con más de 60 años de trabajo en el lugar. Cuando describí al perro, su rostro cambió por completo, palideció y pareció alarmado. ¿Viste al perro?, preguntó con la voz temblorosa. Asentí, tratando de entender lo que sabía. Me dijo, en voz baja, que este perro era conocido desde hacía décadas por aparecer, siempre de noche. Según él, el perro había sido el fiel compañero de un viejo sepulturero que había trabajado allí muchos años antes y que había fallecido en el propio cementerio. Se dice que el perro murió unos días después mientras esperaba a su dueño. Desde entonces, algunas personas han afirmado haber visto al animal deambular entre las lápidas, siempre observando en silencio, como si todavía estuviera esperando a su amigo. El cuidador me advirtió que nunca mirara al perro directamente a los ojos y, sobre todo, que nunca le permitiera seguirme a casa. Dicen que quien deja que el perro fantasma cruce la puerta con ellos termina trayendo consigo una presencia oscura, como una sombra que nunca se va. Después de esa conversación, no pude sacarme al perro de la cabeza. En los días siguientes sentí una presencia extraña, como si me observaran desde lejos. Cada vez que pasaba por el cementerio me parecía escuchar pasos, como si él todavía estuviera allí, esperándome, esperando que lo ayudara de alguna manera. Quizás fue solo una historia contada para asustar, pero aún hoy evito caminar cerca de ese cementerio al anochecer. Y, en las raras ocasiones en que necesito pasar, no me atrevo a mirar hacia la puerta. Historia 13. La sombra en el cementerio de Alicante. Era una noche como cualquier otra, pero decidí pasarme por el cementerio de Alicante, un lugar con una calma casi hipnotizante, especialmente de noche. Sabía que, para muchas personas, la idea de estar sola en un cementerio no era la mejor, pero nunca tuve ese tipo de miedo. La quietud de ese espacio siempre me ha traído una sensación de paz, un contraste irónico con un lugar donde tanta gente descansa eternamente. Me encontraba cerca de la tumba de mi abuelo, motivo de aquella visita.
Traje algunas flores y me senté cerca, hablando en voz baja sobre cómo iban las cosas. Sé que puede sonar extraño, pero disfruté hablando con él incluso después de su muerte. El viento soplaba ligeramente y solo se oía el sonido lejano de las hojas secas moviéndose por el suelo. Fue entonces cuando noté algo extraño. Frente a mí, un poco lejos, noté una sombra oscura, apoyada contra una lápida más antigua. Al principio pensé que era un árbol que proyectaba una sombra o algún efecto de la poca iluminación que había allí, pero, al observarlo más de cerca, me di cuenta de que no se movía ni parecía ser nada natural. Era una figura humana, aunque sin muchos detalles, solo una forma oscura y estática. El sentimiento que siguió fue extraño. Intenté ignorarlo y continuar con lo que estaba haciendo, pero era difícil quitar la vista de esa presencia. Era como si me estuviera llamando, sin decir nada, solo con su existencia tranquila pero absolutamente inquietante. Incluso sin ver un rostro o expresión, sentí que la sombra me observaba. Y entonces sucedió algo aún más extraño, ella se movió lentamente. Me quedé paralizada, como si algún instinto primario me dijera que no me acercara, pero tampoco que apartara la mirada. La sombra pareció deslizarse por el suelo hacia mí, pero sin emitir ningún sonido. Cuando me di cuenta de que ella venía a mi lado, sentí un escalofrío recorrer mi columna que hizo que todo mi cuerpo se pusiera en alerta. Me vino a la mente un pensamiento: no estoy solo aquí. Con cada segundo, la sombra se acercaba y el miedo crecía, haciendo que mi respiración se volviera pesada. No sé por qué, pero lo único que quería en ese momento era correr, aunque algo dentro de mí no me permitía moverme. La sombra se acercaba cada vez más, y ahora era posible ver que no era solo una forma abstracta, tenía la estructura de un cuerpo humano, pero sin rostro, sin ojos. Solo vacío, un vacío profundo y negro que parecía consumir la poca luz que había a su alrededor. Me levanté, tratando de reunir el coraje para salir de allí, pero la sombra parecía moverse a cada paso que daba hacia atrás, siguiendo mis movimientos, manteniendo una distancia fija. Era como si ella supiera lo que yo estaba pensando, como si estuviera esperando el momento adecuado para hacer algo, pero que yo no lo sabía, y la idea de descubrirlo me llenó de pavor. Finalmente logré reunir fuerzas y comencé a caminar más rápido, manteniendo la vista en las sombras. Mientras me acercaba a la puerta de salida, la figura se detuvo, como si estuviera rodeada por una barrera invisible. Pero, incluso desde lejos, todavía sentía esa mirada inexistente siguiéndome, una presencia que parecía querer decir algo, pero sin voz para expresarlo. Llegué a casa jadeando, tratando de racionalizar lo que acababa de pasar. ¿Quién creería una historia como esa? En los días siguientes, la sombra nunca abandonó mi mente. Y lo peor es que cada vez que pensaba en ella era como si se acercara un poco más. Durante la noche, la sensación de ser observado permaneció, imposibilitando cerrar los ojos y relajarme. Después de aquella noche no volví nunca más al cementerio de Alicante. Historia 14. El llanto en el cementerio de Córdoba. Era un lugar que conocía bien, lo había visitado muchas veces, principalmente para dejar flores a mis abuelos. Pero esa noche, algo se sintió diferente, una extraña quietud en el aire, como si el lugar estuviera suspendido en el tiempo. Mientras caminaba entre las lápidas, con el sonido ahogado de las hojas secas bajo mis pies, sentí un ruido a lo lejos. Me detuve un momento para escuchar mejor y fue entonces cuando noté el sonido. Era un llanto. Un grito ahogado, como proveniente de una voz frágil y distante, portador de una tristeza que parecía pesar el aire a su alrededor. El sonido resonó entre las lápidas, e incluso con un escalofrío recorriendo mi espalda, decidí dirigirme en la dirección del ruido. En cualquier otra situación, probablemente habría seguido adelante, pero algo me empujaba hacia ese sonido. Era como si cada sollozo conllevara una súplica silenciosa que no podía ignorar. A medida que me acercaba, el llanto se hizo más claro. Era un lamento de mujer, un sonido casi etéreo que parecía mezclarse con el viento de la noche. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero no vi a nadie. El cementerio estaba vacío. Estaba sola, o al menos eso parecía.
Llegué a una parte del cementerio que rara vez visitaba, un rincón antiguo, donde las lápidas estaban erosionadas y los nombres casi borrados. Y fue allí, entre esas lápidas olvidadas, donde finalmente vi algo. Había una figura tendida en el suelo, cubierta por un largo velo blanco, y era de ella de quien provenía el llanto. La vista hizo que mi corazón se acelerara. Ella estaba allí, inmóvil, tumbada boca abajo sobre una vieja lápida, como si estuviera de luto por alguien. Me acerqué, una mezcla de miedo y curiosidad me abrumaba. «Señora». Llamé, mi voz resonó en el silencio. Ella no respondió, solo siguió sollozando, como atrapada en su propio dolor. Y entonces, como si finalmente hubiera notado mi presencia, el llanto cesó. Lentamente levantó la cabeza, pero en lugar de un rostro, lo que vi fue una oscuridad infinita. No había ojos, boca ni rasgos humanos. Era solo un vacío. Me congelé, el terror se apoderó de mí. Esa figura sin rostro me miró fijamente y no podía apartar la mirada, como si algo en mí estuviera atrapado en esa oscuridad. De repente, empezó a ponerse de pie, moviéndose de una manera que parecía antinatural, casi flotando, sin siquiera tocar el suelo. Cada uno de sus movimientos parecía llevar una melancolía tan profunda que era imposible ignorarla. Intenté alejarme, pero sentía las piernas paralizadas y el aire a mi alrededor era pesado como plomo. Se acercó y entonces el llanto comenzó de nuevo, pero esta vez estaba a mi alrededor, como si viniera de mi interior. Fue un sonido que llenó mi mente, trayendo recuerdos tristes y pensamientos olvidados, como si estuviera reviviendo cada pérdida que había experimentado. Finalmente, en un impulso de desesperación, logré retroceder unos pasos, alejándome de ella. La figura se detuvo y, en un último gemido, bajó la cabeza y desapareció en una fina niebla que se disipó en el aire. Salí de allí lo más rápido que pude, el sonido del llanto aún resonaba en mis oídos, como un oscuro recuerdo de esa noche. Desde entonces he evitado acercarme a ese cementerio. Y cada vez que escucho el viento en la noche, juro que todavía puedo escuchar ese llanto triste e incesante. Historia 15. El hombre que espera en el cementerio de Bilbao. Estaba allí para visitar la tumba de un amigo de la infancia que se había ido demasiado pronto y, mientras pasaba junto a las lápidas, la quietud del lugar me envolvía, haciendo cada paso más pesado. Después de unos minutos de silencio ante la tumba de mi amigo, sentí la necesidad de caminar por el cementerio. Tal vez fue la nostalgia o el anhelo lo que me hizo querer explorar, pero dejé que mis pies me guiaran, pasando por lápidas que nunca había visto antes, algunas de ellas tan antiguas que los nombres casi fueron borrados por el tiempo. Fue entonces cuando lo vi. Junto a una de las lápidas más antiguas había un hombre vestido de negro y con un abrigo largo que ondeaba ligeramente con el viento. Tenía una postura rígida, con las manos cruzadas frente a él y la mirada fija en una lápida. Su presencia era extrañamente tranquila, pero algo en él parecía fuera de lugar, como si no fuera parte de ese mundo. Por alguna razón, me quedé quieto, mirándolo desde lejos. No pareció notar mi presencia, completamente concentrado en la lápida frente a él. Había algo en su postura, en la forma en que miraba la lápida, que transmitía una profunda tristeza, como si estuviera esperando algo. Después de un rato, finalmente se giró lentamente, e incluso desde lejos, sentí sus ojos clavados en los míos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo en sus ojos que era imposible de explicar, una profundidad oscura, casi vacía, que parecía traspasar mi alma. Me quedé quieta, incapaz de apartar la mirada, y entonces, para mi sorpresa, empezó a caminar hacia mí. Con cada paso, el silencio a su alrededor parecía intensificarse, como si el mundo se hubiera detenido. Cuando finalmente se detuvo a unos metros de mí, noté que estaba mucho más pálido que una persona normal. Y su rostro estaba marcado por la expresión cansada de alguien que ya había visto y vivido más de lo que su cuerpo podía soportar. Me miró profundamente y, sin decir una palabra, extendió la mano hacia la lápida donde había estado antes.
Miré en la dirección que señalaba y vi que la lápida estaba tan desgastada que ya casi no había nada grabado en ella. Lo miré de nuevo, sin entender lo que quería. Finalmente, rompió el silencio con una voz baja y ronca, casi un susurro: he estado esperando, durante mucho tiempo. Su voz transmitía una tristeza inexplicable, como si cada palabra fuera un lamento por algo que nunca sucedió. Sin saber qué hacer, le pregunté qué estaba esperando, pero él se limitó a negar lentamente con la cabeza sin dar respuesta. Era como si él mismo no supiera qué esperar, solo sabía que tenía que esperar allí. Su presencia era a la vez real y surrealista, como si estuviera atrapado entre este mundo y el siguiente. Quería dar otro paso hacia él, intentar preguntarle algo más, pero entonces, sin previo aviso, se dio la vuelta y caminó de regreso a la lápida. Se quedó allí de nuevo, tal como lo había hecho la primera vez que lo vi, y el silencio volvió a reinar en el cementerio. Era como si hubiera sido espectador de un momento que se repetía infinitamente, un ciclo eterno de espera y tristeza. Me fui sin mirar atrás, con el peso de la experiencia aún fresco en mi mente. Desde ese día, cada vez que pienso en el cementerio de Bilbao, recuerdo a ese hombre que espera, esperando algo que tal vez nunca llegue, atrapado en un silencio oscuro y eterno.